empezamos una nueva serie y deseamos seguirla desarrollando. Y vamos a mirar a la luz de la palabra el pacto eterno. Y tenemos sorpresas maravillosas, revelaciones profundas de parte de Dios. Y una de esas revelaciones gloriosas está dada a través de que Cristo es el hilo conductor de todo el plan eterno. Y que por lo tanto, como habíamos mirado, que la obra de Cristo, la obra del Padre, el plan eterno del Padre, es que Cristo lo llene todo y sea en todo. Por lo tanto, todo lo que el Señor está haciendo en estos tiempos es a través de Cristo. Y empezamos a mirar el plan eterno en el devocional del día de ayer en la mañana. Y estudiamos un poco todo el libro de Génesis. Hoy vamos a estudiar un poco el libro de Éxodo. Y vamos a encontrar a la luz de esta escritura cómo el plan eterno está en Cristo Jesús. ¿Y qué es el plan eterno? El plan eterno es lo que el Señor se propuso alcanzar a través de los tiempos, desde los tiempos y hasta los tiempos, para la salvación del hombre. Para que el hombre que reconoce que necesita de Jesucristo como el Señor y Salvador. El plan eterno está establecido en Cristo Jesús, está establecido para que Cristo Jesús sea manifestado en los tiempos, y el cual en el pacto antiguo fueron dadas las promesas, pero en el nuevo pacto fue el cumplimiento de esas promesas. Entonces, cuando hablamos de pacto eterno, estamos diciendo que todo lo que el Señor planeó, que todo lo que el Señor dio a través de tipos, de figuras, de sombras, es lo que hoy Él está revelando a través de Cristo. Por eso el nuevo pacto lo que nos dice es que hoy nosotros no tenemos las sombras, hoy nosotros no tenemos los tipos o las figuras, hoy nosotros tenemos el cumplimiento. Amén. Por lo tanto, tú y yo disfrutamos es de el cumplimiento. Por eso estos son los mejores días que nosotros podemos tener. Estos son los mejores días en que nosotros podemos vivir. Dice que los antiguos murieron mirando y esperando el cumplimiento de los tiempos. Y en esos tiempos los hombres guardaron la fe, y por la fe los antiguos, dice Hebreo, alcanzaron y se apropiaron de lo que aún no vieron. Pero más aún nosotros en estos postreros tiempos, dice el mismo libro de Hebreo, habiendo el Señor hablado en otros tiempos por los profetas y los apóstoles, en este postrer tiempo, en estos tiempos presentes, nos habla a través de Jesucristo. Entonces, en esta introducción del plan eterno, lo que podemos mirar es que el pacto de Dios, el pacto eterno de Dios, viene dado desde Génesis. Y se va corriendo a través de todos los tiempos. Y entonces miramos en Génesis diferentes figuras, ¿cierto? La simiente de la mujer, las túnicas de piel, el cordero sustituto que hizo que Isaac no fuera sacrificado, porque jamás el Señor va a permitir que un hombre sea sacrificado. Entonces el cordero sustituto fue dado y es una revelación de Cristo. Cuando hablamos que Cristo se ha revelado a nosotros, es porque todas estas sombras, todos estos tipos, todas estas figuras que habían sido anunciadas en el pacto antiguo, hoy son verdad, cumplimiento en Cristo Jesús en estos tiempos presentes. Por eso vamos a tomar ahora el libro de Éxodo. Y quiero que comencemos por mirar Éxodo capítulo 12. Y en Éxodo capítulo 12 hay un tipo o figura que es el Cordero de la Pascua.
Y el Cordero de la Pascua, dice Éxodo, cuando vea la sangre, pasaré, el ángel de la muerte pasará y no les tocará, ¿cierto? Y cuando, ¿por qué? Porque se había hecho el sacrificio del Cordero de la Pascua, porque se había puesto la sangre en una palangana, en un recipiente, y luego con un manojo de hierbas se había colocado la sangre en el dintel de las puertas y se había celebrado la Pascua en esa casa. Entonces, cuando pasara el ángel de la muerte, no iba a tocar al primogénito de esa casa. Esta figura es Cristo el Señor. Jesús es la Pascua de Dios. Jesús es la Pascua en Cristo Jesús. Y lo vamos a mirar en Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. Y quiero que tú vayas haciendo un paralelo entre la figura en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 12, y ahora el cumplimiento en el pacto eterno, en el nuevo pacto. Y dice Primera de Corintios 5, 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo, ¿cierto? Y ya fue crucificada, sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esto es lo que hablábamos en toda la temática de la gracia. Celebremos la redención por el Cordero Pascual, no con levadura vieja, no con levadura de hazañas personales, de esfuerzos humanos, de leyes, de reglas, de legalismo, de religiosidad, sino que celebremos la fiesta, dice, con esa levadura de sinceridad y de verdad. Entonces Cristo es la Pascua de Dios. Y cuando crucificaron a Jesús, fue exactamente a la misma hora que sacrificaron los corderos pascuales o el cordero de la Pascua. Qué tremendo, ¿cierto? Ahora, la observancia de la cena del Señor es porque representa lo que el Señor les dijo en Lucas 22, 15 al 23. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que en el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mire cómo en Lucas el mismo Señor Jesucristo habló de que su cuerpo y su sangre era el Cordero de la Pascua, cumplido, entregado, sacrificado, consumado en Él, para que el cumplimiento de esa promesa fuese ahora una verdad. Y tú y yo recibimos la revelación de Cristo y recibimos la verdad revelada. Cristo es la verdad revelada. Todo se cumple en Él. Amén. Por eso, el Cordero no solamente iba a ser matado, herido, sacrificado. El Cordero ahora su sangre se rociaba, su sangre se aplicaba, su sangre se vertía. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de apropiarnos. Nosotros debemos de apropiarnos de la muerte de Cristo, de la sangre de Cristo por la fe y declarar lo que esa sangre ha hecho en nosotros. Él es el Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo. Él es el Cordero que nos ha expiado, que nos ha liberado, que nos ha redimido, que ha pagado el precio por nuestro rescate. Amén. Entonces, la salvación por gracia no es nuestro proyecto. La salvación por gracia lo dispuso el Señor. La salvación por gracia fue dispuesta desde los tiempos y ahora nosotros tenemos la plenitud de ese cumplimiento en Cristo Jesús. Y bienaventurados todos aquellos que vienen y comen y beben gratuitamente, así como el Señor nos invita a hacerlo. Siguiendo con Éxodo en el capítulo 16, del 4 al 21 y luego el 31 al 35, está presentado como el pan del cielo, el maná. El maná era un tipo de alimento que Dios proporcionaba para que ellos fuesen nutridos. Y era bien importante porque el maná estaba en la mañana, lo recogían y duraba solo para ese día. Y luego para guardar el día del sabbat, del descanso, entonces tenían que recoger 2 porciones que se conservarían. Jesús en Juan es presentado como el pan divino. Y cuando tomamos de ese pan en nuestra vida, mire, hay que admitir acá, perdón. Y cuando tomamos ese pan en nuestra vida, ese pan es nuestro alimento espiritual, es nuestra bebida espiritual. Por eso Juan dice, comed mi carne y bebed mi sangre. Juan capítulo 6. Es decir, que Cristo debe de ser comido y bebido espiritualmente en nosotros. Cada día nos tenemos que llenar más y más de Él. Cada día tenemos que saciarnos más y más de Él. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo hacemos? Sencillo, porque el Señor dice que Él está dispensado en mí. Entonces, cada día en que tú te alimentas por la fe, de la confianza en Cristo Jesús, tú estás comiendo de Él, tú estás alimentándote de Él, tú estás saciándote de Él, tú estás adquiriendo esa vida abundante que es Cristo en nosotros. Esa vida abundante la da por la gracia, esa vida abundante la da por la plenitud, porque sacia ese bien para nosotros. Es ahí donde la Escritura nos dice que todos los que comen y todos los que beben de Cristo Jesús son saciados. Son saciados, son alimentados por ese poder, por ese pan del cielo. Una imagen más, un tipo más, una figura más de Éxodo está en Éxodo 17:6 y dice que es el agua de la roca. El agua de la roca. Cuando el Señor tiene este encuentro con la samaritana en Juan capítulo 4, Él le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces esa figura hoy es Cristo el Señor. Para este pueblo sediento en el desierto fue muy fuerte recibir con un solo toque de la roca, esa fuente que estiló vida para ellos, que dio alimento, que dio frescura, que renovó las fuerzas para continuar en el duro desierto. Pues Cristo es esa fuente de agua, esa frescura para continuar en la peregrinación y para seguir adelante, para no desmayar, porque Cristo es esa agua de vida
vida, esa frescura. Por eso Él dice, de nuestro interior saltan esas aguas de vida, porque en la medida en que Él me sacia, Él nutre mi vida, Él alimenta mi vida, Él refresca mi vida, entonces puedo ahora vertir para otros. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4 nos dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Mire lo que dice aquí también. Entonces, no solamente era el agua, sino que era la roca. No solamente era la fuente que se vertía, sino era el lugar de donde se vertía. Amén. Hoy Cristo no solamente es el agua que suelta, sino que es la fuente de donde se suelta. Pero lo más hermoso, y para lo cual damos un aplauso, es que esa fuente hoy está en nosotros. Amén. Por la fe. Por lo tanto, tenemos la fuente y tenemos lo que fluye de esa fuente, el agua que sale de esa fuente. Cuando Apocalipsis habla en el 21:6, dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, está hablando Cristo, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua gratuitamente. Aleluya. Amén. Gloria al Señor por esta verdad. Y esta verdad es la que nos sustenta. Por eso Isaías vuelve y dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aleluya. Una última figura vamos a tomar de Éxodo capítulo 24, y es la sangre del convenio. Y en Éxodo capítulo 24 está hablando de la sangre que era derramada para hacer un pacto, para cerrar un convenio, para cerrar una confirmación. Dice que es la confirmación de la alianza. Era la confirmación a través de la cual el Señor le dijo a Moisés, sube con Aarón, Nadab y Abiud y con 70 de los ancianos de Israel al lugar donde yo estoy, para que se queden allí a cierta distancia. Y dice, haremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Entonces Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho, y al día siguiente, muy temprano, subieron a donde le había dicho. ¿Y qué era lo que iban a hacer? Iban a hacer una confirmación del pacto. Y dice el versículo 8, entonces Moisés tomó la sangre y rociándola sobre la gente dijo, esta es la sangre que confirma la alianza que el Señor ha hecho con ustedes sobre la base de todas estas palabras. Cristo es la sangre del convenio. Cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo y nos unimos a Él, nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios y nos hacemos uno en Él. E inmediatamente la sangre del convenio está allí pactando y está haciendo con nosotros el pacto eterno de salvación. Aleluya. Por eso la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz como Él está en luz y tiene comunión los unos con los otros, dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice Primera de Juan 1:7. Ahora, esa sangre del nuevo convenio en Cristo, dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno.
Pastora, ¿y cuál es el pacto eterno? ¿Estoy yo en el pacto eterno? ¿Vivo yo en el pacto eterno? Pues por la sangre de Cristo dice ahora la palabra que nosotros estamos unidos al pacto eterno. Todo lo que el Señor planeó desde los principios, desde antes de la fundación del mundo, está cumplido en nosotros por la sangre de Cristo Jesús. Y hoy estamos unidos al pacto eterno y hoy vivimos en el pacto eterno. Aleluya. Y en ese pacto eterno nosotros podemos pasar a esta nueva esperanza en Cristo Jesús. En ese pacto eterno nosotros ahora vivimos en ese nuevo pacto. Por eso el Señor habla de un nuevo pacto, porque ahora somos parte de ese nuevo pacto. Y más aún nosotros los gentiles, porque el antiguo pacto estaba dado para el pueblo de Israel. Pero en el nuevo pacto, en Cristo, fuimos nosotros injertos. Y en el nuevo pacto, en Cristo, fuimos nosotros recibidos al don perfecto de la salvación. Amén. Entonces, por ese pacto eterno, por ese pacto de gloria, por ese pacto de verdad, es que nosotros hoy podemos vivir. Y es por ese pacto eterno que tú y yo tenemos hoy vida en Cristo Jesús. Amén. Bendito es el nombre de Dios y esta verdad en nosotros. Gloria al Señor. Por eso la sangre de Cristo se hace la propiciación para nosotros, ¿cierto? Y dice Hebreos 9, 13 al 15, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas y las becerras santificaban la purificación de la sangre, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo nos ha hecho ahora unidos al pacto eterno? Bendito es el nombre de Dios. Gracias por esta verdad, Señor. Gracias porque por la sangre de Cristo hoy nosotros tenemos esa entrada perfecta a ti, Señor. Y somos parte de ti y vivimos en ti y estamos unidos a Cristo el Señor y estamos unidos al pacto eterno. Qué bueno que podamos estudiar estas ilustraciones bíblicas, porque esta palabra acierta a revelarnos lo que nosotros necesitamos que sea revelado. Y lo que nosotros necesitamos que sea revelado es Cristo. Porque desafortunadamente muchas veces hay tanta vida religiosa que como que vela a Cristo. No le podemos ver, pero el Señor quiere que nosotros recibamos la revelación de Cristo y solamente Él sea visto en nosotros. Amén. Por eso Colosenses, vamos a tomar Colosenses 1:14. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y primera de Pedro 1:18-19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Gloria al Señor por estas verdades maravillosas, estas verdades en Cristo Jesús. Bien, yo creo que vamos terminando Éxodo y nos queda 2 para ver nada más. El otro es el trono de la gracia. Éxodo capítulo 25, 17 y 22. El trono de la gracia era la tapa o la cubierta que estaba sobre el arca del pacto. Y ustedes recuerdan que en el arca del pacto, esa cubierta que tenía 2 ángeles, 2 querubines, estaban postrados. Sobre esa cubierta se rociaba la sangre que entraba una vez por año el gran sumo sacerdote. Esa cubierta estaba en el lugar santísimo.
Esa cubierta era muy apartada porque era sobre ese lugar donde venía la presencia, el Shekinah de Dios. Era ahí donde la nube se levantaba y donde la nube estaba en el día y el fuego en la noche. Pues Hebreos 9:5 nos dice que este lugar de sacrificio, donde la sangre del sacrificio era rociada para hacer la expiación del pecado, esa sangre que se llevaba allí, una sangre del sacrificio que se presentaba de acuerdo a como lo demandaba la ley en el antiguo pacto, pero hoy en la gracia es Cristo nuestro trono de la gracia. Es Cristo nuestro Shekinah, es Cristo el lugar de nuestro propiciatorio, amén. Y luego entonces Romanos capítulo 3, recuerde, tienes la cita del Antiguo Testamento, pero tienes la cita del cumplimiento en Cristo Jesús. Y Romanos capítulo 3, 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo que hacía la sangre que llevaba el gran sumo sacerdote era que declaraba que esta cantidad de pecados de todo el año eran redimidos en ese momento, eran perdonados. Pero hoy esa propiciación es Cristo en nosotros. Por eso, Primera de Juan 2:2, y digo estos dos textos, y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, amén, sino también por los de todo el mundo, pues el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, el trono de la gracia hoy es Cristo Jesús, la propiciación. ¿Qué hacían allí específicamente? Allí estaban llevando la justificación de todos los que habían sido expuestos en el sacrificio. Entonces, hoy nuestra justificación es Cristo Jesús. Dice la Escritura, justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5 creo que está allí. El último de las figuras, de los tipos en el pacto eterno del libro de Éxodo está en el capítulo 26:31. Éxodo 26:31. Y es el velo. Y era que este lugar santísimo estaba cubierto con un velo. Y a ese velo solamente lo podía traspasar el gran sumo sacerdote una vez y para siempre. Pero la Escritura nos dice que cuando Cristo muere, ese velo se rasgó, ¿cierto? Entonces Cristo es el que nos da la entrada, el que nos libera, el que nos admite, el que nos da la entrada a ese lugar perfecto. Por eso Hebreos 10, 19 y 20 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces el velo fue rasgado. ¿Por qué? Porque Cristo entregó su carne en sacrificio para que en su muerte, en el momento de su muerte, el velo se rasgó. Marcos 15:38 nos dice, entonces el velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Por esa razón, incluso cuando Cristo muere y el velo es rasgado, Cristo se convierte en la puerta.
en la opción de entrada. Él abre el camino. Digan conmigo, Cristo abrió el camino de la libertad, el camino de la redención, el camino de la vida eterna, el camino del acceso al Padre, el camino que me lleva al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Solo Cristo nos da ese acceso a la gloria eterna del Padre. Somos hijos en Él por medio de Jesucristo, quien nos ha dado la libertad de llegar ante su presencia. Por eso dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. Yo sé que esta conexión la han hecho muchos cristianos, hombres de Dios, nacidos de nuevo, pero permítame unirme con ustedes y oremos por las personas que no han conocido este camino, que no han conocido esta entrada al reino eterno. Ahí está tu familia, ahí están tus vecinos, ahí están muchas personas que todavía necesitan que la revelación de Cristo llegue a su vida, que ya no vivan en las figuras del antiguo pacto, que ya no vivan en los tipos del antiguo pacto, que hoy vivan en el cumplimiento de la promesa que fue ya hecha, que hecho está, que está cumplido, que Cristo ya lo hizo para nosotros. Padre, oramos en el nombre de Jesús por nuestras familias que aún no han tenido esa oportunidad o no han querido aceptar esa oportunidad de vida que tú les das, Señor. Oramos para que sea quitado todo velo, para que sea resplandeciendo la luz del Evangelio, para que el Espíritu de Dios les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Oramos, Señor, para que lleguen a ellos, Señor, el momento de la salvación, de la reconciliación, Señor, para que sean llamados, Señor, al arrepentimiento, para que conozcan, vean la luz del Evangelio, para que en todas esas buenas nuevas, Señor, ellos reciban la oportunidad de la vida eterna, reciban la oportunidad de la salvación. Señor, oramos por nuestros familiares, oramos, Señor, por esposos, oramos, Señor, por esposas, oramos, Señor, por hijos, oramos, Señor, por hermanos, Señor amado, y los pedimos, Señor, para que sean unidos al reino a través de Jesucristo, para que la gloria de Cristo les alcance, para que la gloria de Jesucristo les atraiga. Oramos, Señor amado, precioso, para que sean abiertos los ojos del entendimiento, para que la luz del Evangelio les resplandezca y Jesucristo les haga salvos en Él y solo en Él, porque solo Cristo y Cristo es suficiente para tener vida nueva, vida eterna. Bendito es el nombre de Dios. Celebramos de que Cristo haya venido a cumplir el pacto eterno y que hoy en Cristo ese nuevo pacto es para nosotros, los que le recibimos, los que le hemos aceptado, los que disfrutamos teniéndole con nosotros. A su nombre sea la gloria. Que la paz de Dios, el amor de Dios esté con ustedes. Gracias por estar con nosotros en este tiempo de celebración de día miércoles y que todo en su hogar, en su familia sea de bien. En el nombre de Jesús. Amén.